Buenas tardes, bienvenido a Sportiva TV, más cerca de tu deporte y la salud. Hola, es un placer estar aquí. Sean bienvenidos a CECIDE en sintonía con tu salud. El doctor Rogelio Aguilar Viveros, director de CECIDE, tiene algo muy importante que comunicarnos. Adelante, doctor. Pues bienvenidos, el tema del día de hoy es educación física, educación especial, básquetbol y sobre todo salud, mucha salud. Y para ello tenemos tres grandes invitados, expertos en los temas que se van a tratar el día de hoy. En primer lugar, las damas como siempre, la doctora Elena de la Cruz Estrada, quien es licenciada en Educación Física, tiene maestría en Psicología Educativa, licenciatura en Educación Especial y doctorado en Alta Dirección. Experta con muchos años de servicio en Educación Especial y en el área académica. Bienvenido y que tu experiencia sirva para la gente que nos está viendo en este momento. Muchas gracias. También contamos con el maestro Mario Sandoval, quien realizó primeramente la normal de Educación Física, después la licenciatura en Educación Física, maestro en Pedagogía, ha tenido cargos políticos, directivos, algunos cargos directivos, y actualmente es director del Grupo Monarca, quien se dedica a dar maestrías y licenciaturas en el ámbito del ejercicio y la salud. Y también nos acompaña el profesor y licenciado Javier Kiss, que además de ser en Educación Física, es un excelente entrenador, ya que ha sido multitriunfador, multiganador, ¿qué más podríamos decir? En su trayecto en el básquetbol, al tener triunfos en infantiles, juveniles y sobre todo en el área femenil, destacando a nivel de la Ciudad de México, ahora a nivel nacional e internacionalmente. Bienvenido, Kiss, y tus experiencias en este desarrollo va a ser muy interesante para las personas que les gusta el baloncesto. Gracias. Bien, empezamos. Hemos comentado en nuestros programas anteriores que la salud dentro de la práctica de la actividad física y deporte es muy importante, muy importante. Y para ello siempre hemos recomendado que se hagan un examen médico, evaluación de las capacidades físicas y de las aptitudes de las personas para poder dosificar bien el ejercicio. Pero hay algo todavía mucho más específico, que es cuando el niño empieza a moverse, ya tiene ciertas capacidades y condiciones, pero estas hay que irlas formando, hay que ayudarlas a desarrollar para que la persona esté en mejores condiciones físicas y obviamente al paso del tiempo sea saludable, más saludable. Y esto se logra a través de la educación física. La educación física que durante algún tiempo ha tenido algunos movimientos. En un principio era un proceso como complementario a la gimnasia. Después la parte militar asociada a la época de guerras que existieron fue donde se fue reforzando. Después viene la parte deportiva y después ya viene la del desarrollo global de la persona. Y todo esto de alguna manera ha confundido mucho a la gente de saber si es deporte, si es una actividad de tipo militar, en fin. Hoy vamos a aclarar eso en voz del maestro Mario Sandoval. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Rogelio. Es un gusto compartir este espacio con grandes amigos, como es la doctora Elena, el maestro Kiss, compañeros, un buen tiempo de trabajo y sobre todo especialistas en cada una de estas áreas. Pues qué importante es la educación física con relación a buscar una eficiencia del movimiento. En este sentido, uno de los propósitos que tiene la educación física es alcanzar la eficiencia del movimiento, uno de los tantos propósitos, porque con la eficiencia del movimiento vamos a tener la posibilidad de generar cualquier actividad deportiva que en un momento dado el joven, el adolescente, el adulto se quiera dedicar a cualquier deporte en especial. En este sentido hay que identificar exactamente lo que es la educación física. Homo Group habla sobre que la educación física debe ser una ciencia. Difícilmente podemos llevar a cabo por ciertos elementos metodológicos dentro de la investigación y la experimentación. La educación física no ha alcanzado ese rango de ciencia.
Pero sí, es una disciplina pedagógica que es parte de la educación en general y de las ciencias de la educación, pero uno de los elementos más importantes es que dentro de la educación física su finalidad es la formación integral de la personalidad. Esa formación integral de la personalidad está específicamente diseñada, plasmada en el artículo 3 de la Constitución. La filosofía educativa se encuentra en el artículo 3 de la educación, de la Constitución, y en este sentido, para llevar a cabo un trabajo en el cual el alumno alcance la educación integral, debemos tomar en cuenta muchos elementos que forman parte de la educación en general y de la personalidad. En este sentido, Benjamin Bloom habla sobre las esferas de la personalidad, maneja él 3 esferas de la personalidad, y en ese sentido esas 3 esferas de la personalidad están compuestas por el área cognitiva, el área afectiva o psicosocial y la psicomotriz. La educación física enfoca su actuación en esas 3 áreas, en esas 3 esferas, y a diferencia de otras especialidades, de otras asignaturas o a otras materias. Cuando hablamos de un diseño curricular, nos tenemos que enfocar dentro del ámbito educativo que tenemos que tomar en cuenta esos 3 elementos: el área afectiva, la cognitiva y la psicomotriz. En los años 70 se elabora un diseño curricular del programa de educación física, y es de los pocos programas dentro de los diferentes niveles y modalidades que retoma esas 3 áreas, esas 3 esferas. Tan importante es la educación física que si no trabajamos esas 3 esferas en la educación en general, no va a haber una educación integral. Sin la educación física nunca va a haber una educación integral. Desafortunadamente, la educación física, y como lo estabas manejando, doctor Rogelio, ha sufrido altibajos a lo largo de la historia. La educación física y en sí la actividad física y el deporte. Si nos remitimos a la época de los griegos, en los Juegos Olímpicos de Atenas, nos dábamos cuenta que en esa época se manejaban las actividades deportivas, y todos estos grandes deportistas siempre eran vanagloriados, eran laureados, los manejaban como héroes deportivos, y hubo una corriente filosófica de los filósofos que no estaban de acuerdo, que hubiera una dualidad, y manejaban ellos una dualidad entre mente y cuerpo, que más adelante la doctora va a hablar sobre esa dualidad y esa dicotomía entre la mente y el cuerpo. Ellos decían que se tenía que separar la actividad física o el aspecto físico, el cuerpo y la mente. Eran 2 elementos que durante mucho tiempo estuvo manejando Aristóteles como esa dualidad. Y en esa época, finalmente, Sócrates hablaba de la importancia que debería de llevarse a cabo una actividad integral, tanto mente como cuerpo. Aparece el filósofo Juvenal, que finalmente habla sobre mente sana en cuerpo sano. En ese entonces se trabaja y se lleva a cabo una especie de integración entre la mente, el cuerpo, o el aspecto intelectual y el cuerpo. Entonces, estas partes detractores, filósofos que estaban en contra de la actividad física, también se ha llevado a cabo en diferentes momentos históricos. En la Edad Media, en el cristianismo, hubo un bloqueo completo hacia la actividad física, hacia el cuerpo. En ese sentido, no era permitido que las personas llevaran a cabo ese tipo de actividades, que se vistieran bien, que se arreglaran. El aspecto físico no era tan importante en esa época. Y toda la actividad física y mantener y conservar la salud para ellos no era importante. Si recordamos, actualmente también hemos tenido muchos problemas dentro de la educación física. Hace mucho tiempo, en el área donde me tocó estar laborando, trabajábamos en la Secretaría de Educación Física con el CONALTE, Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los planes y programas de todos los niveles y modalidades tenían que pasar por ese filtro para darla y que se reconociera la educación física como un elemento muy importante.
muchos de nosotros estuvimos participando para que los especialistas en educación, y no solamente en educación física, reconocieran la importancia de la educación física. La importancia, ¿por qué? Para mantener y conservar la salud. Y sobre todo el ser humano nacemos con esas capacidades físicas e intelectuales. Nacemos con capacidades físicas y las vamos a ir desarrollando conforme a las experiencias que nosotros vamos a tener. Esas capacidades físicas, en un momento dado hablamos de flexibilidad, velocidad, fuerza, coordinación, y las capacidades intelectuales hablamos sobre la memoria, la inteligencia, el lenguaje. Todas esas capacidades las vamos a desarrollar y se convierten en habilidades. Y la educación física, el trabajo básicamente que se está enfocando es en mantener y conservar la salud. De esta manera se alcanza la eficiencia del movimiento y sobre todo vamos a trabajar en la formación de la personalidad. Y en este sentido quiero hacer este comentario porque actualmente la filosofía de la educación física en México y sobre todo a nivel mundial está manejado por la UNESCO. La UNESCO maneja la Carta Internacional sobre la educación física, la actividad física y el deporte, en donde propone que en todos los países se lleve a cabo una educación física de calidad. Nosotros, en la Ciudad de México, debemos reconocer que la educación física está, por el momento, sufriendo algunas modificaciones en las cuales quizás muchos no podemos estar conformes o de acuerdo, porque se tiene que fortalecer, se tiene que recuperar los espacios que en un momento hemos ido perdiendo. Desde la época de José Vasconcelos se creó la Dirección General de Educación Física. En ese sentido, por el momento no existe una dirección general, no existe un departamento, una oficina. No tenemos bien definidos en la Ciudad de México el rumbo que está llevando a cabo la educación física. En la administración de la SEP en la Ciudad de México no está bien definida la estructura en la cual está inmersa la educación física. No tenemos bien definido un funcionograma, una actividad en la que nosotros, digamos, está la educación física como un proyecto específico que va a fortalecer a la educación integral. Debemos recuperar ese espacio como un área muy importante. Y en ese sentido sí quiero yo hacer esta referencia que la Organización Mundial de la Salud ha hecho esa recomendación en la cual hablamos sobre la obesidad y sobrepeso. La administración pasada se le dio una importancia y un reconocimiento básico a la educación física porque se generaron muchos programas que iban a fortalecer, iban a combatir la obesidad y sobrepeso. Actualmente ya no se habla sobre la obesidad y sobrepeso, y lo que sí es importante es retomar que la educación física va a combatir la obesidad y sobrepeso, sobre todo en las áreas de educación y en el nivel primario, en el nivel secundario, y la Organización Mundial de la Salud determina que nuestro país tiene el primer lugar a nivel mundial en obesidad y sobrepeso, y sobre todo a nivel escolar. Y la educación física es uno de los elementos más importantes para combatir, y lo sabe muy bien el doctor Rogelio, la obesidad y sobrepeso. Es muy amplio hablar sobre educación física. Hay un abanico de posibilidades muy amplio de la educación física porque nosotros podemos hablar de la educación física en el ámbito pedagógico, educativo, en el ámbito social, en el ámbito recreativo, de iniciación deportiva o deportiva, y el tiempo es muy reducido y sabemos que tenemos compañeros que van a hablar sobre esos temas, sobre todo de educación especial, que es tan importante dentro de la educación física. Bien, comentamos que al respecto, la educación física, por ejemplo, aquí en México, cuando existe el problema de la polio, no había rehabilitación como tal, no existía. Entonces, para ello, otras autoridades ajenas, propias a la educación física, sino en el ámbito de la salud, invitan
para empezar a preparar a personal que atienda a los pequeños que sufren con este problema de salud. Invitan a la gente de educación física para irlos formando, irlos preparando. ¿Por qué? Porque son las personas expertas en movimiento. Y también recurren a enfermería, que son las personas que son muy prácticas para atender y cuidar a las personas en su salud. Entonces, en este dualismo se empieza a formar lo que sería la rehabilitación, es decir, la rehabilitación en México tiene fuerza a través de este concepto, ¿no? Y ahora vemos, afortunadamente, que en el ámbito de la educación física habrá cerca de 1,500 profesores y licenciados en educación física que tienen la dualidad, la doble carrera en rehabilitación, terapia física y rehabilitación. Es más, podría decir que son muchos más en toda la República Mexicana, porque hay una dualidad y bueno, entonces vemos la importancia, pero a pesar de ser gentes que no están en este contexto específico, saben y le dan mucho valor, y este valor es a través del área de la salud. El área de salud sí le ha dado importancia. Desafortunadamente el sistema, con 2 horas de clases de educación física promedio, pues no se puede llevar un programa como tal, ¿sí? La otra parte es que se vislumbró que la educación física podía ser el escalón para el desarrollo deportivo, y efectivamente no estaban equivocados. Volvemos a lo mismo, con 2 horas de clase donde se tiene que atender la forma de desarrollo, evolución y salud de la persona, más aparte ver el deporte en 2 horas, era casi imposible, o es casi imposible. Pero sin embargo, a grandes pasos y esfuerzos se fueron formando estos desarrollos deportivos y fueron creciendo de tal manera que se fueron teniendo resultados. Pero como volvemos a lo mismo, a veces hay que culpar a alguien. Esto sucedió, por ejemplo, en el supuesto fracaso, porque fue un supuesto fracaso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde se esperaban muchas medallas y no se ganaron. Sin embargo, se mantuvo el mismo número de medallas y quizás fueron más que en los Juegos anteriores. Por cuestiones políticas se maneja como un fracaso. Y tenían que culpar a alguien, y la culpa fue dirigida a educación física, cuando realmente pues, no se puede dar continuidad a ese trabajo precisamente por el tiempo, ¿no? Y a veces se dice, bueno, es que los entrenadores logran más. No, son diferentes las condiciones. A veces el entrenador tiene los 5 días o los 7 días trabajando a los chicos, cuando un educador físico tiene que ver la salud, la integridad, para poder desarrollar, y después vendría la parte del deporte. Pues vamos a continuar con nuestro programa en un momento, después de que los patrocinadores hagan su participación en este programa. Regresamos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. La Fiesta Brava en La Faena con Luis Hernández Reyes y Javier Trejo, los lunes de 4 a 5. Para los amantes del atletismo, no se lo pierda, maratones, Mundo del Corredor con Roberto Ortiz Holguín, todos los martes de 4 a 5. Los adultos mayores, ¿quieren saber qué hay esta semana? Ve al doctor Mina Vázquez Hernández los martes de 1 a 2.
Bien, regresamos. Y bueno, hablando de lo que es la educación física a nivel nacional, todos los estados cuentan con una dirección general, con un área específica de educación física, la cual hasta hace unos años también la Ciudad de México hoy tenía una dirección general. Por ciertas cuestiones de organización desaparece la dirección, pero la verdad es que hace falta mucho una dirección bien coordinada, bien llevada para que pueda aplicar realmente los programas adecuados en beneficio del sobrepeso, la obesidad y de algunos niños que necesitan una educación especial y se pueda cumplir la parte de la inclusión. Bueno, hacía un comentario también que durante alguna etapa profesores de educación física fueron habilitados como fisioterapeutas y de ahí van haciendo la rehabilitación formalmente en México. Y que actualmente hay muchísimos licenciados y profesores de educación física que son licenciados en terapia física, rehabilitación. Esto es pues un trabajo muy noble para la niñez, sobre todo para las personas, pero esto obviamente no implica que gente de la educación física esté dando rehabilitación así nada más, porque sí tiene que cumplir con el perfil académico y de preparación para poderlo ejercer. Y bien, sabemos que el apoyo, sobre todo a los niños a nivel hospitalario, es muy limitado cuando tienen alguna discapacidad. Y para ello, afortunadamente se cuenta con el ámbito de la educación especial, donde van a dar un soporte y un reforzamiento para el desarrollo, que es una de las partes importantes de la educación, favorecer el desarrollo integral de la persona, como ya lo mencionaba el maestro Mario Sandoval. Bueno, ¿y qué más que hacerlo de manera adecuada con los niños que tienen alguna discapacidad y que necesitan una atención? Para ello, los profesores de educación física también los van preparando en el apoyo en educación especial y su trabajo es importantísimo porque a tal cantidad de discapacidad que cada vez va creciendo más, estamos hablando de altos niveles de porcentaje, es insuficiente los sistemas clínicos hospitalarios para dar atención, incluyendo los nuevos CRIT que se están formando, no dan abasto para atender a toda esta población y el único medio que se tiene es la educación especial. Y bueno, y para ello que nos platique amablemente de su trabajo durante muchos años la doctora Elena en este ámbito de la educación especial. Muchas gracias, doctor Rogelio Aguilar. Es realmente emocionante encontrarnos aquí ahora, en estos espacios, propiciando algunas reflexiones sobre la educación física. Ratificamos lo que nos comentaba el doctor Sandoval en relación a la importancia de la educación física en el desarrollo integral del niño. Ha habido avances. En 1992 había 10 profesores de educación física en centros de atención múltiple, lo cual era una población pobremente atendida. En este ciclo escolar contamos con la cantidad de 62 centros de atención múltiple y 139 licenciados en educación física que están pugnando día a día por alcanzar ese desarrollo integral de niños desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y camp laboral. Es relevante retomar que el hecho de contar con un licenciado en educación física en cada centro de atención múltiple nos habla de que se está dando cumplimiento al derecho a la educación que tienen todos los niños en nuestro país. Una situación que se ha presentado en este terreno, como nos comentaba el doctor Rogelio Aguilar, es acerca de la capacitación y preparación de nuestros queridos educadores físicos. Muchos tienen otras carreras, han realizado otros estudios, pero también hasta el 2013 existía en nuestra Dirección General un programa de capacitación permanente, ya que se trabaja con necesidades educativas especiales en relación al aprendizaje de los chicos y sobre todo dentro de educación física hablamos de todas las discapacidades, física, intelectual, sensorial
y es por lo tanto importante que los educadores físicos se capaciten. En los planes y programas de estudio actuales ya han incluido, a partir de la transformación de las escuelas normales, se han incluido asignaturas como atención de niños en riesgo, necesidades educativas especiales. Sin embargo, es un poco más complicado que el educador físico posea una gama tan amplia de conocimientos, porque lo primero que se tiene que hacer cuando estamos en un CAM es atender las necesidades educativas de la población que se encuentra ahí. Por lo tanto, primer punto, es necesaria una evaluación diagnóstica que va a realizar la educación física no con un grupo, sino con toda la escuela. Tiene que ser práctica, tiene que ser ágil y le tiene que proporcionar la información suficiente para atender las necesidades específicas de la población. En Gustavo Madero particularmente, que es el sector educativo que realizó una gran cantidad de actividades antes de que se constituyera el programa de deporte y recreación para alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad, realizaban estas actividades de lo que la política educativa actual nos hace énfasis, que es la equidad, la inclusión, el respeto para el contexto áulico, el contexto escolar y el contexto sociofamiliar. Hemos comprobado a partir de 10, 15 años, porque este programa lo iniciamos desde el 2004, que los beneficios de la educación física que se propiciaban a través de las actividades como deporte adaptado, voleibol, básquetbol, fútbol, handball. Teníamos pocos chicos con discapacidad visual, pero se llegaron a realizar actividades de golbol y sobre todo atletismo con pruebas de pista, pruebas de campo en las diferentes categorías. También propiciamos, en aras de alcanzar esta integración escolar, la autonomía, la independencia, que nos va a ayudar a que los alumnos aprendan a convivir en sociedad, fue la participación de campamentos. En los campamentos escolarizados participaban nuestros niños, lo cual abre una pauta muy importante en toda la docencia, puesto que la integración educativa en aquella época estaba comenzando a partir de la reorganización de los servicios educativos que promovió la SEP. Sin embargo, los educadores físicos tuvieron esa voluntad y ese dinamismo para aceptar la diversidad e incluirlas en todas sus actividades, desde escoltas de bandera, dibujo ecológico, paseo ciclista, que son actividades que educación física había promovido con mucho éxito y con mucho beneficio educativo, físico, social, tanto para los alumnos como a los padres de familia, que siempre nos han acompañado y dado su respaldo. Por eso ahora hacemos un llamado a que nuestras autoridades, quienes se hacen cargo de la capacitación y actualización que sí existe por parte de educación especial, permitan, posibiliten que todos esos programas que iban encaminados al desarrollo integral tan importante como lo ha mencionado el doctor Mario Sandoval, se logre. Nuestros chicos en los CAMS, nuestras familias son de las que tienen menos recursos económicos, por lo tanto les resultaría sumamente complicado, oneroso invertir en terapistas, por lo cual la educación física se maneja como una área de desarrollo excelente para nuestros niños que están cautivos en educación especial. Sobre todo, por último, en el aspecto de la reorganización nerviosa. Hemos visto fotografías de niños que están en la alberca realizando actividades tanto con los maestros de educación física como con sus papás. Y de acuerdo a fuentes muy precisas de la rehabilitación neurológica, nos recomiendan utilizar esta posibilidad de reorganizarse el cerebro, de la plasticidad neural tan importante en los primeros 4 o 5 años de vida. Por eso,
la rehabilitación, la terapia física, la educación física y todos los medios de que se dispongan para favorecer el desarrollo integral del niño se tienen que aplicar de forma puntual. Y esto no solamente nos conlleva a una integración social, sino a un desarrollo personal que es muy importante. Finalmente es lo más importante. Que claro que cuando estos niños han llevado este tipo de programas, pueden acceder incluso no solamente a un ámbito social, a un ámbito laboral en mejores condiciones de salud, también les permite, ¿por qué no?, integrarse de manera adecuada a la práctica deportiva, que también les va a favorecer otros valores que son muy especiales. El deporte también desarrolla estos valores. Sabemos así entonces que la educación física tiene un valor muy importante para el desarrollo y manejo de los niños. Y en la cuestión de la rehabilitación, pues es una gran ayuda a nivel social, porque realmente sería imposible actualmente poder brindar estos servicios a nivel hospitalario y clínico. Y es una de las grandes herramientas que se debe de seguir manejando a nivel nacional, y esto garantizaría un excelente desarrollo y una buena oportunidad para que puedan seguir trabajando estas personitas con alguna discapacidad, puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones de salud, en una mejor condición física. Yo comentaba en los programas que a veces es triste ver que personas que han pasado mucho tiempo a nivel hospitalario, que han tenido un desgaste tanto en la familia como de dinero, su emoción por quererse superar, empiezan a hacer la práctica deportiva y terminan lesionados y regresan otra vez a nivel hospitalario. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron un buen seguimiento, no tuvieron un buen desarrollo de sus capacidades dentro de sus posibilidades a través de personal que tenga la capacidad de poder dirigir esto. Y realmente es muy lamentable que ellos regresen a estos niveles hospitalarios en su afán de querer estar mejor. Y esta es la oportunidad que tenemos de poder decir, ¿realmente se cumple con los valores sociales, como ya se comentaba con el maestro? Sí, los psicológicos, sí, y obviamente los desarrollos psicomotrices. Y bueno, ya que estamos hablando del deporte, pues qué mejor que tocar el tema de cómo se han logrado grandes éxitos en el baloncesto a través de un profesional de la educación física y que desarrolló toda su vida también como entrenador deportivo, y que juntando estas dos profesiones ha tenido el éxito que siempre ha tenido. Y pues te damos la palabra para que nos platiques tu experiencia de vida, tus conocimientos, y la gente que le gusta el baloncesto, y bueno, ya todo el auditorio, escuchen de viva voz de una persona que ha tenido este tipo de experiencias. Adelante, profesor Kiss, y bienvenido. Gracias, doctor Rogelio. Vamos a iniciar en el hecho de que nos hemos basado mucho en la educación física para lograr los éxitos deportivos que hemos obtenido. Si tomamos en cuenta que en las grandes ciudades cada vez hacemos menos actividad física, cada vez la gente es más sedentaria, es muy difícil actualmente hacer deporte de cierto nivel. Hace rato comentaban de las 2 horas de educación física a la semana. Yo recuerdo muy bien aquella clasificación del deporte en la que para hacer deporte, porque en un momento dado nos pedían hacer deporte en educación física, para hacer deporte, pues el deporte competitivo mínimo tendría que ser de 3 a 4 veces o más a la semana, y cuando era menos, una vez ocasionalmente o 1 o 2 veces, pues es una forma recreativa. Entonces desde ahí viene la situación, tenemos 2 horas de educación física a la semana, pues bueno, podríamos hacer a lo mejor algo de deporte, pero en una forma ocasional, divertida, que viene siendo no competitivo, ¿sí? El problema es que si nosotros vamos a los pueblos, a las ciudades pequeñas, vemos gente con un músculo, sus piernas con un gran tono muscular. ¿Por qué? Porque hacen una educación física, una actividad física natural. La gente camina, la gente sube y baja en las poblaciones que son tipo Papantla, que he ido muchas veces, que tiene subidas y bajadas. Entonces pues la gente tiene esa gran tonicidad en sus músculos. Nosotros aquí vamos al súper, vamos a alguna plaza comercial y todos subimos por las escaleras eléctricas, ¿no?
Entonces, pues cada vez hacemos menos actividad física. ¿Por qué lo comento? Porque eso nos está dañando en el deporte. Cada vez el preparar a un niño hacia el deporte es más difícil. Nos llegan niños sin coordinación, con muy mala educación física. Y yo critico no a los profes de educación física, a los licenciados en educación física, que merecen todos mis respetos. Yo aquí viene la crítica a las autoridades de los cambios de programa, que han ocasionado que el niño tenga cada vez menos posibilidad de movimiento, ya no de especialización, de movimiento. ¿Sí? El niño es cada vez más sedentario, ya lo comentaban aquí los compañeros. Tenemos gente con problemas de obesidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha niño que no hace actividad. Antiguamente, nuestros niños, nosotros mismos, éramos de familias numerosas y salíamos a jugar los tradicionales encantados, la roña. Parece mentira, pero el jugar la roña, los encantados, al momento de decirle a alguien la traes, estábamos haciendo un trabajo de pies, que así le llamamos en básquetbol, ¿no? Nuestro movimiento, estábamos haciendo una educación motriz natural en un jueguito. Ya lo hemos olvidado, los niños no salen por seguridad, porque vivimos en departamentos pequeños, porque son hijos únicos. Por todo ese tipo de situaciones nos provoca que tengamos mucho problema en el deporte. Entonces, cuando nuestros jóvenes y jovencitas llegan al deporte, lo primero que le tenemos que meter es un poquito de educación física o mucha educación física. Tenemos que empezar, por ejemplo, desde la forma de correr. Hay gente que juega básquetbol y ya en categorías juveniles y no sabe correr. La educación física en uno de sus programas lo marcaba, la enseñanza correcta de la mecánica del trote y la carrera. Hay niños que no lo saben hacer. Entonces hay que ver toda esa situación. La educación física manejaba en uno de sus programas los deportes escolares. Y para mí era muy buena situación, excelente, porque nos marcaba las fases fisiológicas en las que había que iniciar la preparación de cada atleta, lo cual se ha olvidado. Y hay gente, por cuestiones mediáticas, por cuestiones económicas, que actualmente están trabajando especialización deportiva en niños de 4, 5, 6 años, causándoles daños fisiológicos irreversibles, pero que los papás, por falta de cultura deportiva, los llevan y a veces piensan que el salir agotados de un entrenamiento y que el niño no llegue a dar lata a la casa, sino llegue a dormir, está haciendo una buena actividad física. Entonces, nuestro programa de educación física lo marcaba muy bien, las fases fisiológicas en las que teníamos que iniciar cada deporte. Un ejemplo bien claro es el minibásquet. El minibásquetbol está hecho por especialistas de todo el mundo y la gente nos dice que el minibásquetbol es la categoría más pequeña en la que debemos de iniciar el básquetbol. Y estamos hablando de niños de 11 a 12 años. Es correcto. Sin embargo, actualmente hay hasta campeonatos nacionales para niños de 8 años. Y estoy diciendo no convivencias, campeonatos nacionales. Entonces, para que un niño vaya a un campeonato nacional, ¿cómo tuvo que llevar su preparación física, técnica, táctica? Antes de, y lo único que estamos ocasionando es dañarlos, tanto físicos como psicológicamente. Pero la gente, pues nos gusta el dinero, lo hacemos por medios mediáticos, por medios económicos, y los papás piensan que porque ellos jugaron básquetbol y que si su niño empieza muy temprano van a llegar a ser grandes basquetbolistas. Es aquí una mentira. El empezar muy temprano, lo único que podemos hacer es dañarle la carrera a ese niño, a ese basquetbolista. Bueno, todo esto lo hemos puesto en práctica en los equipos que he manejado. Hemos hecho un trabajo multidisciplinario, hemos trabajado con CECIDE en la cuestión de salud, se nos ha hecho exámenes a mis jugadoras, por ahí tuvimos la detección de un problema de rodillas en el cartílago de crecimiento, que no digo yo el nombre, lo podrías decir tú, doctor, sí, porque lo digo mal. Oye, profe, vamos a ir al receso para nuestros
patrocinadores, y ahorita platicamos porque esto es muy interesante, cómo has llevado a tus deportistas hasta el máximo nivel, en donde muchos de tus jugadores están destacando a nivel internacional. Regresamos en un momento después de esta pausa y continuamos con esta charla tan amena del profesor Kiss y su gran experiencia laboral. Regresamos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Bien, regresamos y vamos a continuar con el profesor Javier Kiss, quien su vasta experiencia y el gran desarrollo de sus deportistas están basados y sustentados en un buen programa de actividad física basado en los principios de la educación física y en los modelos adecuados del entrenamiento deportivo. Y entonces comentabas... Tuvimos a unas generaciones que nos hiciste el favor de realizarles algunos estudios, y las cuales salieron con un problemilla en el cartílago de crecimiento de la rodilla, los cuales fueron atendidos en CECIDE, y algunas de esas niñas están en las imágenes. La imagen de Sharon, pues corrigió ese problemita o ese problemota y llegó a selecciones del distrito, fue convocada a la selección nacional. Es de las pocas jugadoras de la CDMX que ha participado en los últimos años en un mundial en España el año pasado, ¿sí? Pero gracias a su desarrollo técnico, táctico, físico, es gracias a su salud, gracias a que hicimos un programa y se llevó y se detectó al tiempo sus lesiones o lo que le pudo haber provocado una lesión, ¿sí? Entonces la educación física nos ha ayudado porque hubo niñas, pongo el ejemplo de otra jugadora, Carmen Alexia Lagunas, que de chiquita me la llevó su mamá porque fue mi jugadora y desde muy pequeña quería jugar, y tuve un choque con ella y le dije: si quieres que la niña juegue, llévala a otro equipo donde te la lesione, no hay ningún problema. Esa niña se cuidó, también ha llegado a ser bicampeona nacional, ha sido seleccionada nacional, campeona del centro básquet de hace un año. Gracias al básquetbol, la mayoría de ellas, eso es lo que les da el deporte. Gracias al básquetbol están becadas en grandes instituciones educativas y pueden sacar su carrera de la situación de la carrera que quieran gracias al básquetbol, ¿sí? Y repitiendo el caso de Carmen Alexia, el año pasado en su institución educativa, siendo ella de tercero de bachillerato, fue nominada la atleta más destacada de universidad y bachillerato de su escuela. Pero gracias a que se le cuidó desde pequeña, ¿sí? Pero bueno, esos son casos que nos da la educación física, el saber cómo ir conduciendo a la gente, cómo irlas preparando, no meterlas a un alto rendimiento en niños de 7, 8, 9 años y que cuando lleguen más adultos tengan lesiones de lumbalgia, de rodillas, y muchas veces he escuchado que dicen: y gracias a que hiciste deporte, no estás peor. No, gracias a que hicimos un mal deporte es que tenemos un daño, ¿sí? Entonces, el básquetbol hemos logrado grandes triunfos con la base de la educación física, conduciendo a las niñas por medio de gente que nos ha ayudado en situaciones multidisciplinarias, con gente de la psicología del deporte, con gente en medicina deportiva, rehabilitación, como es el caso de CECIDE. En el caso de la cuestión también muy especializada, que es el acondicionamiento físico, tuvimos el apoyo del profesor
también licenciado en Educación Física, Alejandro González Medellín, gran conocedor de las cuestiones de capacidades físicas y su desarrollo, y nos orientó y nos guió cómo preparar a nuestras jugadoras, ¿no? Y todo ha sido un conjunto de gente de educación física y pues los resultados ahí están. En las imágenes se pueden ver algunas situaciones de selecciones nacionales y que la mayoría de ellas pues son casos de éxito en la vida. Bueno, y no solamente es tu participación con los deportistas, sino también con muchos entrenadores que les has llevado la capacitación y las formaciones en toda la República, y eso pues habla muy bien, ¿no? De que realmente quien empieza haciendo bien las cosas van a terminar bien. Y ya volvemos a reforzar que cuando se tiene una buena base de educación física se pueden desarrollar muchas cosas y se pueden apoyar. Obviamente no lo es todo la educación física, pero es una parte y una base muy importante para el desarrollo multilateral. Va a depender de que si quieres seguir en el deporte tenga a un buen entrenador, que lo esté llevando bien, que sepa trabajar en equipo integrado. Si es una persona con discapacidad, que siga trabajando y que tenga la oportunidad de integrarse al deporte con entrenadores preparados, capacitados, y si no, bueno, pues que pueda integrarse al ámbito laboral. Antes de darles la palabra para nuestra parte final, quiero comentar que hablando de las lesiones Osgood-Schlatter, de Sever, de Johansson Standing, que son por esfuerzos, aquí en México los estudios que hemos realizado con aproximadamente más de 2,000 jóvenes, porque es la población promedio que hemos atendido de deportistas de básquetbol, nada más de puro básquetbol, al hacerles los estudios y seguimientos encontramos que más del 65% están ya sufriendo con esto, cuando a nivel internacional este tipo de problemas se presentan en un 4 o 5%, y México está, y el problema es que muchos son asintomáticos y como no sienten o sienten pequeños molestias y dolores y no se les da la importancia, han terminado en procesos quirúrgicos que terminan su vida deportiva y con un problema muy serio en las rodillas. Entonces sí es para tomar en cuenta y darles un buen seguimiento. Y bien, pues para estar casi terminando nuestra plática del día de hoy, ¿con qué quieres terminar tu participación, profe? ¿1 minuto, 2 minutos? Sí, yo quisiera más tiempo, pero bueno. Todo el programa. Fórmate. Para regresar a este espacio que tenemos un horario oficial para la clase de educación física, la semana oficialmente está determinada para 1 hora. No. Es importante en estos espacios, en estos foros, hacer este llamado a las autoridades educativas para que se promueva la actividad, la educación física más allá de 2, 3 o hasta 4 horas. Es un elemento más importante porque de esta manera sí vamos a ver, se va a observar claramente cómo se va a llevar a cabo ese desarrollo. Hablábamos de las fases sensibles del desarrollo tanto físico como intelectual. Quiero manejar este aspecto dentro de la pedagogía. Dentro de la pedagogía hablamos del desarrollo intelectual, que Jean Piaget habla sobre las fases sensibles del desarrollo intelectual. Habla de un periodo sensoperceptivo, operaciones preoperatorio, operaciones formales y operaciones concretas. Cada uno de ellos lleva una edad crítica en la cual se debe llevar a cabo ese tipo de estimulaciones. Lo mismo con la educación, con la actividad física. Por eso hay que respetar las fases sensibles del desarrollo que maneja el maestro Kiss, porque en cada una de ellas se debe llevar esa dosificación de las cargas de trabajo. ¿Y quién es el especialista de llevar a cabo esto? Únicamente el maestro de educación física. La educación física debe estar dirigida, orientada con un especialista, y el especialista es el maestro de educación física, el licenciado en educación física. Y en ese sentido hacemos este llamado a las autoridades para que volteen a ver los beneficios que tiene la educación física y que hay especialistas en educación física y que 1 hora no es suficiente para llevar a cabo la actividad física. Cuando llevamos a cabo la actividad física de fin de semana, y tú lo sabes muy bien, el doctor Rogelio, en lugar de tener beneficios traemos perjuicios a nuestro organismo. Podemos generar microlesiones cardíacas que pueden ser fatales. En ese sentido, eso puede suceder con nosotros. Pero quiero concluir este aspecto. Lo más importante de la educación física es generar el hábito de la actividad física en forma sistemática y permanente. Si nosotros
procuramos que nuestra sociedad lleve a cabo la actividad física de forma sistemática y permanente, vamos a evitar las lesiones cardíacas, vamos a evitar la obesidad y sobrepeso y vamos a tener una sociedad más saludable. Pues gracias. En pocas palabras, una despedida. Tanto la educación física como la educación especial se han relacionado a lo largo del tiempo en diferentes aspectos, modelos educativos y demás. La cultura inclusiva, la práctica inclusiva se llevan a cabo en nuestras escuelas y básicamente la educación física en educación especial ha permeado y permitido que se lleven a cabo estos procesos. Actualmente se trata de identificar las barreras que obstaculizan el aprendizaje. El primero de ellos sería disponer de poco tiempo para la actividad física por sus beneficios en cuanto a oxigenación, control motor, independencia, autonomía, relaciones interpersonales y el desarrollo de competencias para el futuro, para la vida diaria de todos nuestros chicos. Bien, último comentario, profesor Javier Kiss. Pues yo más que nada invitar a todo el auditorio a que hagan actividad física. Actividad física por salud principalmente. Y si de eso nos genera que después vayamos a hacer ya un deporte, pues qué bueno por nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos al deporte, pero que empecemos por hacer actividad física por salud, que eso sería yo creo lo principal de la actividad física. Y después que vayan a buscar una gente que conozca del deporte, porque desgraciadamente estamos llenos de gente empírica, que digo no es malo, pero la gente empírica que se vuelve autodidacta. Pero hay gente empírica que porque jugó, no estudia y piensa que lo que él medio aprendió lo puede transmitir a los niños y lo único que ocasiona son lesiones, ¿sí? Y pueden llegar a ser lesiones, como decía el maestro Mario, hasta problemas cardíacos. Pues muchas gracias, y como vemos este tema es muy interesante y nos deja una perspectiva de análisis y reflexión, que los niños tienen derecho a la salud, tienen derecho a la actividad física y que por lo tanto entre más horas de educación física realmente se brinden en las escuelas, vamos a tener un mejor México como el que todos queremos y por el cual todos luchamos. Gracias y nos vemos el próximo tema con nutrición y deporte. Especialistas en nutrición y deporte van a estar próximamente en este programa. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias.